Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a los que estáis aquí acompañándonos en nuestra primera masterclass de Jurismedia. Este proyecto ha nacido porque yo llevo 16 años ejerciendo la profesión de abogada y en este tiempo me he dado cuenta que mis clientes y los clientes de mis compañeros, aparte de tener problemas legales, conflictos judiciales, concretamente y en este caso violencia de género o separaciones familiares con hijos, aparte también presentan una serie de problemas relacionados con emociones y creencias que les limitan en su proceso, como la culpa, la frustración, la baja autoestima, la baja capacidad de resiliencia, la ira, el rencor, el miedo, en fin, todas esas emociones que nos paralizan. Entonces, como a mí me gusta mucho la psicología y el desarrollo personal, pues yo, aparte de formarme en estas materias, he querido formar un equipo que me ayudase para contribuir a que los procesos judiciales de mis clientes y de los clientes de mis compañeros, porque en el equipo también hay 5 abogados más, no estén solos en esta batalla o en esta guerra de emociones, ¿no? Sino que estén también acompañados por profesionales que intervengan con los abogados y que sepan reconducirles un poco y quitarse esas emociones que les pueden afectar tanto a la hora de tomar decisiones, a la hora de tener más o menos energía al ir a declarar, porque un juzgado impone mucho. Allí estamos todos vestidos de negro, con unas togas, con puñetas, los jueces. Entonces, claro, cuando tú vas por primera vez a un juzgado, bueno, es que no he visto ni una sola persona que no esté asustadísima, porque impone. Y entonces, si tú ya vas preparado, vas con energía, has recibido una preparación, pues obviamente lo vas a hacer mucho mejor que si no. Entonces, los profesionales de la psicología pueden ayudar mucho más que los abogados, que aunque yo, por ejemplo, me he formado en psicología y en coaching y Marina también, pero claro, pues ellos pueden llegar a sitios donde a lo mejor nosotros no podemos llegar, ¿no? Entonces están aquí para explicarnos, para trabajar a explicarnos cuáles son estas emociones y creencias que más se dan en estos procesos y cómo reconocerlas y cómo trabajar con ellas y en qué momento es preferente intervenir con profesionales para trabajarlas y cómo nos pueden beneficiar este trabajo a la hora de actuar, a la hora de estar en un proceso judicial. Voy a presentaros ahora sin más a los 2 psicólogos que van a trabajar conmigo. A mí ya me conocéis, ya me he presentado. Soy Mónica Pinedo, abogada, coach de resolución de conflictos y directora de Jurismedia. Bueno, pues Antonio Muñoz es psicólogo, sanitario, coach de resolución de conflictos y de desarrollo personal. Está especializado en gestión de traumas y de emociones, creencias limitantes y desarrollo personal. También trabaja como docente en el manejo de la espiritualidad como herramienta terapéutica y como psicólogo de resolución de conflictos en Jurismedia. Hola, Antonio. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Si quieres añadir algo más a tu presentación, La este es verdad el es que lo has dicho momento. todo muy bien, lo has incluido todo de una forma muy sintética, pero muy exacta. Muchas gracias. Gracias. Alicia Baigorri es psicóloga y escritora. Sus especialidades son conflictos de familia, parejas y violencia de género. Además de trabajar como psicóloga, es docente en el Máster de Desarrollo Personal Eclipse, de Rosa Montaña. Es mentora de escritoras para ayudar a mujeres a escribir libros. Divulgadora conferenciante especialmente en temas que atañen a resiliencia, empoderamiento, autoestima y aceptación. Es creadora de bufete de escritores y escuela de segundas oportunidades. Y actualmente también trabaja como psicóloga de resolución de conflictos en Jurismedia. Hola, buenas tardes, Alicia. Pues buenas tardes, Mónica y compañeros y compañeras, así que con ganas de empezar. Muy bien, pues vamos a ello entonces. Bueno, os voy a explicar un poquito en qué va a consistir esta masterclass, que hemos previsto que tenga una duración de 1 hora y media. Si se alarga un poco no pasa nada, ¿vale? En primer lugar, os voy a contar un poco el marco legal de los procesos de violencia de género y de los procesos de separación con hijos y las emociones que yo he detectado que más se mueven en estos procesos.
Después, nuestros psicólogos nos pasarán a definir las emociones y cada uno de ellos nos pasará a explicar 2 emociones. Tony nos explicará la frustración y la culpa y Alicia nos explicará la autoestima y la resiliencia. Posteriormente abriremos una ronda de preguntas para que podáis preguntar aquello que más os inquieta y los 3, especialmente los psicólogos, porque yo creo que aquí a quienes tenéis que sacar más partidos a ellos, ya que esta masterclass está enfocada sobre todo en las emociones, pues os contestarán a vuestras preguntas. Posteriormente presentaremos el bonus y posteriormente cerraremos la sesión. Vale, pues vamos al marco legal. Llevo 17 años, como he dicho, ejerciendo la profesión de abogada y mis especialidades principales son violencia de género, familia y derecho penal. A menudo los casos de violencia de género se mezclan con los casos de familia porque la mayoría, el 95% de mis clientas de violencia de género tienen también hijos con el agresor. Por tanto, el tema de violencia y el tema de familia se mezcla. Pero hay veces que no se mezcla, hay veces que es un proceso de familia de separación simplemente con hijos sin violencia y hay veces que hay violencia sin hijos y sin separación de su agresor. Vale, pero la mayoría de los casos sí se mezcla cuando hay violencia. Entonces, ¿qué es la violencia de género? La violencia de género es violencia física, psíquica, sexual o económica ejercida de un hombre a una mujer que ha sido su pareja o su expareja, con o sin convivencia. ¿Vale? También se incluyen dentro de la violencia de género determinados supuestos cuando hay violencia de género y hay también violencia hacia los hijos menores del propio maltratador, de la maltratada o personas que conviven con ellos que están en una situación de dependencia o que son menores, que conviven con ellos. Los juzgados que se encargan de investigar estos delitos son los juzgados de violencia sobre la mujer, que son unos juzgados especializados. Ellos investigan estos procesos. Son los juzgados del lugar del domicilio de la víctima, a diferencia de otros delitos en los que los juzgados competentes son los del lugar donde se han cometido los hechos. En estos juzgados también se investigan los delitos de quebrantamiento de órdenes de alejamiento, también se investigan, o sea, también se resuelve sobre las órdenes de protección, que son medidas de protección que se otorgan a las víctimas que pueden conllevar una medida de alejamiento y de prohibición de comunicación y también, si hay hijos, pueden llevar unas medidas de guarda-custodia, patria potestad, régimen de visitas y pago de pensión. Esto sería la orden de protección, que es bastante conocida en el mundo de la violencia de género, porque es una medida que se da para otorgar protección a la víctima antes de que haya una condena. Es decir, no se espera que haya una condena en el proceso penal, sino que se otorga esta medida cautelar de protección con anterioridad. También se investigan en estos juzgados de violencia los delitos de impagos de pensiones de un hombre hacia una mujer y en el orden civil se resuelven los procesos de familia cuando ha habido violencia de género. Cuando no ha habido violencia de género, los juzgados competentes son los juzgados de familia. Esto es un poco el marco legal del proceso de violencia de género para que sepáis un poco lo que es, las personas que estáis aquí que no lo sabéis. Muchos y muchas yo creo que sí que lo sabéis. No quiero entrar tampoco más en detalle porque esto no es una masterclass legal, sino simplemente es para poneros un poco en contexto. En cuanto a los divorcios, separaciones o medidas paternofiliales de menores, pues lo que hay ahí es que cuando una pareja está casada y tiene hijos, o bien se divorcia o bien se separa legalmente, o bien, si no están casados, lo que hacen es que presentan un procedimiento de medidas paternofiliales para regular la situación que tienen con los menores. Situación de patria potestad, guarda y custodia, visitas, pensiones y gastos extraordinarios. Ya sabéis que la guardia y custodia puede ser compartida o exclusiva para un progenitor, en cuyo caso, si es exclusiva, las visitas se otorgarían, a no ser que haya una supresión del régimen de visitas, que podría ser. Si no hay supresión, las visitas se otorgarían al otro progenitor no custodio. Vale, ahora voy a pasar al apartado segundo, que son las emociones que yo he detectado que más se mueven, de las que no vamos a hablar de todas, pero sí de algunas que son las que luego van a explicar nuestros psicólogos.
En relación a las separaciones, yo he detectado que se mueve mucho la culpa, especialmente cuando uno de los dos progenitores es el que deja al otro, es el que ya no ama, ya no quiere estar con el otro, bueno, ya no le encuentra sentido a continuar la relación. Entonces, muchas veces se despierta la emoción de la culpa porque se siente culpable de destrozar una familia, ¿no? En su mente, claro, porque no es así, pero en su mente piensa que está destrozando una familia. Entonces, ¿aquí qué consecuencias tiene no trabajar esa culpa desde el principio? Pues que a veces se firman convenios reguladores que dan lugar a una sentencia de mutuo acuerdo, a un procedimiento de separación de mutuo acuerdo, y esa persona que ha firmado ese convenio porque estaba influenciado por la emoción de la culpa, al cabo de un tiempo, cuando ya no tiene esa emoción, se arrepiente. Pero claro, ya es tarde, porque ya no le puedes decir al juez, no, mira, es que yo tenía la culpa ahí delante y no sabía cómo reaccionar, entonces ahora no la tengo. Y el juez te va a decir, ya, pero es que esto no funciona así. El único motivo para cambiar una sentencia que ya sea, y encima en este caso, que es un mutuo acuerdo que se ha firmado por la propia parte, es que haya un cambio de circunstancias objetivo, es decir, pues que haya venido a peor fortuna, que haya dejado de trabajar, que se haya mudado de domicilio, que hayan tenido otro hijo, que, bueno, pueden ser un montón de cosas, que uno de los niños no quiera estar con uno de los dos progenitores, que uno de los dos se haya convertido en un mal padre o madre, en cuyo caso el otro progenitor solicita una modificación de la custodia o de las visitas o incluso una supresión. Esos sí serían motivos para pedir una modificación de medidas, pero el que había culpa y yo en ese momento no sabía qué hacía, no. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué se firma y cómo está uno antes de acudir a ese procedimiento de mutuo acuerdo. Esa es una de las emociones que yo he detectado que se dan más. También se da mucho el rencor, ¿no? El rencor frente al otro progenitor, porque me has dejado, pues ahora te quiero hacer daño, entonces utilizan a los niños para hacerle daño en vez de dejarlo en su fuero interno y trabajárselo y decir, bueno, esto es algo que yo tengo que trabajarme conmigo misma o conmigo mismo, con mi psicólogo, pero no tengo que echárselo a él o a ella y a los niños mucho menos, ¿no? Pues estas son dos emociones que yo veo que se dan mucho en procesos de separación. En procesos de violencia de género, además de la culpa, veo también mucha falta de autoestima, mucha falta de resiliencia, mucha falta de energía, mucha sensación de pequeñez, porque claro, viene de un proceso en el que ha sido víctima y eso lo tiene todavía ahí grabado en su ser, ¿no? en sus células. Entonces, claro, romper con eso no se rompe de un día para otro. Y los abogados intentamos hacerlo lo mejor posible, pero a veces no llegamos ahí, tienen traumas, todo eso hay que trabajarlo desde un punto de vista psicológico para que esta persona tenga más energía, sepa más lo que quiere, rompa ese rol de víctima, que a mí me parece fundamental, porque cuando se rompe ese rol, las decisiones son distintas, las toman desde otro lugar. Y eso afecta sobre todo a la unidad familiar, a ellas y a sus hijos y a los ex también, porque al final es una unidad familiar y va a ser el padre de tus hijas o de tus hijos siempre. Y creo que hay que tener en cuenta también que esa persona también tiene sus emociones, sus procesos, es decir, que también trabajarse a una misma, en este caso, porque son mujeres, violencia de género es para mujeres, trabajarse a una misma te va a hacer ver cómo está el otro también y también entenderle, ¿no? Esas son las dos emociones, o sea, esas son varias emociones que yo he detectado y que ahora nuestros psicólogos nos van a detallar con mayor profundidad. Nosotros en nuestro equipo llevamos ya unos meses trabajando juntos, hemos trabajado con varios clientes y estamos teniendo bastante éxito porque los clientes nos manifiestan que están contentos de sus resultados, que están cambiando el chip y que están pudiendo afrontar la situación de una manera muy distinta. Algo también en lo que quiero recalcar es que pienso que el proceso se puede vivir de una forma tranquila o de una forma anticipatoria, con preocupación y tal. Vivirlo de esta forma, de esta segunda manera, no tiene ninguna consecuencia buena porque los procesos pueden alargarse muchísimo en el tiempo, más ahora con las huelgas que está habiendo en los juzgados. Entonces, esto también hay que trabajarlo mucho, la paciencia y no poner todas las expectativas en el resultado, porque al final el resultado da igual. Lo que importa aquí es que tú te trabajes para que tú te empoderes, no para que dependa tu vida de lo que diga un juez o de cuándo se va a resolver el proceso.
Hacer eso al final te lleva pues, a un estado de ansiedad y de anticipación que no conduce a nada bueno. Vale, pues entonces por mi parte yo creo que ya he terminado estos 2 puntos y entonces ahora voy a pasar la palabra a los 2 psicólogos que se distribuyan ellos como quieran para trabajar con estas emociones que yo he detallado aquí, que he introducido un poco en los procesos judiciales. Adelante. Sí, pues empezando con las emociones, nos ha parecido a Tony y a mí comentar brevemente qué es una emoción. Una emoción, la palabra mismo, emoción, tiene 2 partes, la E y moción. La E es energía y moción es movimiento. Por lo tanto, la forma de entender una emoción es energía en movimiento. Partimos de esa concepción. Los sentimientos son las emociones que han pasado por los pensamientos. Hay 5 emociones básicas. Está el miedo, está el enfado, está la tristeza, la preocupación y está la alegría. 5 emociones básicas. Y a partir de ahí se pueden generar muchos más sentimientos. Ahora Tony nos va a comentar qué función tienen las emociones. Pues sí, Alicia, porque bueno, como especie hemos conservado las emociones a lo largo de la evolución, que son pues cientos de miles de años. Fijaos que los primeros homínidos surgieron hace 500.000 años más o menos, así que las emociones están desde hace tiempo con nosotros. Y la verdad es que si no hubiesen sido de utilidad, ya hubiesen desaparecido. Pero sí que es verdad que como especie hemos evolucionado culturalmente muy rápido. Y lo hemos hecho de manera tan rápida que las emociones y las estructuras cerebrales las que se basan, pues no han tenido tiempo de adaptarse adecuadamente. Y pensad que estamos diseñados para vivir en un entorno muy diferente, donde si no estabas alerta ante un peligro, pues podías morir fácilmente, porque podíamos comer algo venenoso, o caernos a un río o ahogarnos, o que nos comiese un depredador o que otra tribu nos matase por nuestros territorios. Así que nuestra vida estaba en peligro de forma, podríamos decir, que casi cotidiana. Por eso era necesario estar atento a qué podía ir mal para sobrevivir. De hecho, se dice que nuestro cerebro está diseñado para mantenernos vivos, pero no para que seamos felices. O sea, es como una cosa secundaria. Entonces, la sociedad en la que vivimos hoy en día, que es muy compleja, aunque tenemos un mundo en el que nosotros vivimos, porque hay otras partes del mundo que es diferente, pero en la parte del mundo en el que nosotros vivimos, donde no hay guerras, no hay peligros de muerte, no hay depredadores, pues nuestro cerebro igualmente sigue interpretando las cosas que nos pasan como peligros, pero peligros graves, o sea, aunque no lo sean. Pues qué deciros de si estamos metidos en algún juicio, ¿no? Todo ese mundo de inseguridad nos genera muchísimo miedo y estos miedos se traducen en reacciones pues difíciles a veces de gestionar, ¿no? Entonces, esa reacción emocional que estamos teniendo no se corresponde con la gravedad del asunto. No estoy diciendo que haya procesos judiciales en los que realmente haya pues consecuencias bastante graves, pero no hay pena de muerte, o sea que no te vas a morir. Es decir, hay una gradación entre el blanco y el negro y muchas veces nos situamos en los extremos, ¿no? ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que nuestro cerebro es muy plástico y aprende constantemente, sigue amoldándose y adaptándose toda nuestra vida a lo que nos pasa. Y podemos incorporar nuevas formas de interpretar lo que nos sucede y gestionar de forma más efectiva nuestras emociones. Y al fin y al cabo de eso se trata, de aprender cómo hacerlo, ¿no? Y hoy vamos a dar una serie de claves. Por ejemplo, si hablamos de culpa, eso la verdad es que es algo que sentimos mucho en muchas ocasiones. Y esta emoción es muy compleja y puede tener un gran impacto en nuestra salud mental y en nuestro bienestar. La culpa es esa sensación que tenemos cuando sentimos que hemos hecho algo mal o que hemos fallado en algo. Y puede ser por lo que hemos hecho, por las acciones, por las palabras o incluso por cuando creemos que deberíamos haber hecho algo y al final no lo hemos hecho. Pero sí que hay que definir 2 tipos de culpas bien diferentes. La culpa que es real, es decir, has hecho algo mal
y realmente has hecho un daño a alguien o te has hecho daño a ti de alguna manera y se ajusta a la realidad. Y la culpa que es irracional o más imaginaria y que surge pues, de nuestra forma de ver las cosas distorsionada. La culpa puede tener diferentes causas. Pensad que vivimos en un entorno cultural muy, muy complejo, como decía antes, y hay muchísimas normas. Entonces, esas normas que nos han metido en la cabeza, junto con las expectativas que nos ponemos o las presiones externas que sentimos, pues si transgredimos alguna de esas cosas podemos sentir culpa. Es cuando la culpa se vuelve muy crónica, o sea, crónica o muy intensa, que podemos fastidiar nuestra salud mental. Y eso puede contribuir a que tengamos estrés, que tengamos ansiedad, que tengamos tristeza, baja autoestima, como comentará luego Alicia. Y esa culpa excesiva también puede afectar a nuestras relaciones, porque no nos perdonamos a nosotros mismos y eso complica la construcción de vínculos sanos. O sea, como comentaba antes también Mónica, si tú te estás sintiendo culpable porque vas a separarte de alguien y piensas que les va a afectar en su vida porque no van a poder sobrevivir, no te separas por esa razón, evidentemente esa relación que estás teniendo con tu pareja al no separarte no es sana. Y de la misma manera, como no es sana, tampoco va a ser sana la dinámica familiar y va también, por supuesto, a afectar a los hijos si es que se tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lidiar con la culpa? En unos minutos, ¿no? Voy a dar unas pinceladas. Primero hay que reflexionar sobre la culpa. Hay que preguntarse realmente si de verdad está distorsionada o es justa o está ajustada a la realidad, porque a veces somos nuestros peores jueces. No sé si os pasa, pero muchas veces tenemos ahí esa vocecilla que nos está diciendo lo mal que lo hacemos todos y nos pasamos de duros con nosotros mismos. Entonces, si tratamos de ver las cosas de una forma más objetiva, podemos también regular la culpa. Y luego también aceptar la responsabilidad. No siempre vamos a ser inocentes, a veces, sobre todo en los procesos judiciales, ¿no? A veces hacemos las cosas mal, la hemos fastidiado y hay que aceptar esa parte de error que nos corresponde y asumir la responsabilidad. Y bueno, esta parte de aceptar la responsabilidad, digamos que es el primer paso para solucionar el sentimiento de culpa, para aprender de los errores que hemos hecho y también para tomar medidas para corregirlos dentro de lo que se pueda, porque a veces no vamos a poder. Pero si podemos corregirlos, pues hay que pedir disculpas si es necesario. Si has lastimado a alguien con tus acciones, una disculpa sincera es fundamental. Y si es posible para reparar el daño, hacer algo para reparar el daño, pues hacerlo. Luego también la culpa nos tiene que servir para aprender y crecer. Es decir, si está ahí, como decía antes, es porque es adaptativa, es para que detectemos que hemos hecho algo mal, que podemos corregirlo y que podemos aprender de esos fallos y crecer con ellos. En vez de quedarnos revolcándonos en la culpa, pues la podemos utilizar como una oportunidad para crecer y para mejorar. Entonces hay que identificar qué es lo que se puede hacer diferente la próxima vez y bueno, y evitar cometer errores que ya hemos cometido anteriormente, ¿no? Y sí que es importante cuidarse a uno mismo. Con la culpa es importante para que disminuya cuidarse a uno mismo. Es decir, no hay que olvidarse de mimarse y de quererse. Somos humanos y cometemos errores, pero eso no quiere decir que no seamos dignos de amor, sobre todo el nuestro propio. Así que hay que practicar el autocuidado y la autocompasión también. Y bueno, eso, recordar constantemente que tenemos esos errores. Entonces, pues eso, como resumen, decir que la culpa puede ser un peso muy grande en nuestra mente y también en nuestro corazón si no la sabemos gestionar bien. Y eso puede afectar nuestra salud mental. Así que hay que aprender a manejarla de forma saludable y pedir ayuda si no se puede. Que para eso estamos también los psicólogos, ¿no? Bueno, pues la frustración es la segunda emoción que me gustaría tratar esta tarde. Y seguramente muchos de vosotros habéis sentido pues, frustraciones en un proceso judicial, por ejemplo, ¿no? No sé si habéis estado en un proceso judicial, pero realmente estar en un proceso judicial conlleva mucha frustración, porque es normal sentirse frustrado en situaciones que se escapan de nuestro control. Pero qué podemos hacer al respecto también es importante saber. Entonces, la frustración es esa sensación como negativa que nos invade cuando tenemos unas expectativas, unos deseos, unas metas y se ven obstaculizados por alguna manera en el proceso judicial. Entonces,
en este contexto, como hemos dicho, pues todo el mundo se puede sentir frustrado, no únicamente los demandantes, sino también los acusados, los abogados. Yo supongo que Mónica en algunos casos también se ha podido sentir frustrada ante la burocracia o ante las decisiones, pero también los jueces. Entiendo que como personas también sentirán a veces que tienen que aplicar una ley que les va a costar aplicar porque no la consideran en ese caso concreto justa, pero es la ley, ¿no? Entonces, la causa de la frustración pueden ser varias, ¿no? Una de ellas, ya la apuntaba Mónica también, es que son muy largos, se pueden prolongar muchísimo, ¿no? Y hay mucha falta de control sobre el resultado. Es decir, no depende de uno, depende de muchos factores, pero muchas veces no solo de uno mismo, sobre todo si eres el acusado o eres el demandante, ¿no? Entonces, el sistema judicial es muy complicado, hay mucha burocracia, hay mucha falta de transparencia y a veces hay mucha sensación de injusticia y eso provoca mucha frustración, ¿no? Entonces, la frustración puede ir acompañada como decíamos antes, de la culpa también, ¿no? De estrés, de ansiedad, de descontento y afectar pues, a nuestro bienestar emocional y mental. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener esa frustración, ¿no? Pues puede ser agotamiento emocional. Es muy largo, tú puedes mantener la frustración durante un tiempo determinado, pero si se prolonga en el tiempo, eso finalmente agota emocionalmente y pierdes la confianza en el sistema judicial, puedes estar insatisfecho con los resultados bueno, o puede también afectar como decía también Mónica antes, ¿no? a las decisiones que tomes, con tal de que se acabe rápido ese juicio porque ya está, no puedes más con él, pues en ese estado pues un poco de pérdida de juicio propio, pues puedes tomar decisiones que luego van a marcarte durante mucho tiempo. ¿Cómo se puede manejar la frustración en estos procesos judiciales? Bueno, vamos a empezar por lo más básico, que seguro que habéis oído muchísimas veces, que es la respiración y la relajación. O sea, practicar técnicas de respiración profunda, de relajación muscular. Todo eso puede ayudar a reducir el estrés y la tensión que también comporta la frustración. Entonces, hay técnicas como, pues eso, la respiración diafragmática, la relajación progresiva y la meditación también. Es muy bueno también buscar apoyo social, buscar gente que te pueda ayudar, que te dé soporte como amigos, familiares, también a veces depende de las localidades donde uno viva, pero grupos de apoyo que pueden ser muy útiles para desahogarte. Hay que tener muy claro a quién acudes, porque esa persona también tiene que estar preparada para darte el apoyo adecuado. A lo mejor si piensas que se va a hundir más o que tú mismo, pues a lo mejor puedes sentir culpa o incluso más frustración o más ansiedad, por lo cual hay que elegir bien esas personas. Y otra parte importante es no descuidar nunca el cuidado personal. Es importante que la persona se cuide durante esos tiempos de frustración. Es decir, no hay que focalizarse únicamente en el proceso judicial, sino que también hay que enfocarse en esas cosas que nos suelen dar pues bienestar, pues nuestros hobbies, la música, la lectura, viajar, aunque sean viajes cortos, el ejercicio regular, una alimentación equilibrada, si te gusta cocinar, pasear por el campo, lo que sea. Pero sí que hay que cuidarse, hay que diversificar esas actividades para que tu mundo no se reduzca únicamente al proceso judicial y a la frustración, ¿no?, que puede provocar. Luego también hay que buscar información y comprensión. Esto ya Mónica pues ya está encargadísima de hacer eso. Cuando un cliente, una persona que se ve involucrada en un proceso judicial está con mucha frustración, el hecho de darle una información de una manera humana, de una manera comprensible, puede aligerar esos sentimientos de frustración, ¿no? Y enfocarse en el control. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué realmente puedes hacer tú para que vaya bien ese proceso y que está fuera de tus manos? Entonces, lo que está fuera de tus manos, olvidarte, no intentar influir porque no vas a poder, te va a generar más frustración todavía. Y bueno, también hay alternativas a la resolución de conflictos. No siempre tiene que pasar por un juicio. Hay métodos mucho más rápidos y menos estresantes que el litigio tradicional, ¿no? Como pues eso, mirar a ver si se puede arreglar de alguna manera mediante mediación o arbitraje, que eso también existe y que, bueno, que el abogado, por supuesto, en este caso Mónica, pues, y el equipo de abogados de Juris Media, pues ya está
siempre pone todas estas opciones encima de la mesa. Y bueno, efectivamente, para el final, pero no porque sea menos importante, si no pues, se puede manejar la frustración de una manera pues, inteligente o efectiva, buscar asesoramiento profesional. Es que estamos aquí para eso, para ayudar en esos momentos difíciles en que los recursos os parecen pocos y nosotros podemos enseñar recursos nuevos para que la situación no se haga tan grande y sea muchísimo más manejable. Y ahora, Alicia, pues adelante con... Bueno, espera, Tony, antes de que le des paso a Alicia, quería comentar algunas cosillas. En relación a lo que has dicho de la mediación, efectivamente los abogados muchas veces hacemos una función preventiva. No solamente estamos para cuando ya hay un problema, estamos para prevenir ese problema. Por eso es muy importante que cuando tú te estás separando o cuando tienes una situación de violencia pero todavía no ha ido a ser muy grave, acudas a un abogado para que te dé unas pautas y que te diga cuáles son tus derechos, porque claro, hay veces que esperamos hasta el final, cuando ya estamos metidos ahí en todo el mogollón, y si hubiéramos ido antes, pues seguramente hubiéramos podido actuar de una manera como mucho más, pues eso, preventiva y sensata, ¿no? Entonces a mí me encanta cuando vienen clientes antes de la separación y me preguntan, bueno, pues esto cómo lo puedo hacer y cuáles son mis derechos. Todavía no se han separado, o sea, todavía ni siquiera han dado el paso de separarse. A lo mejor ni siquiera lo tienen la decisión firme tomada, pero sí ya quieren ir viendo, ¿no? Pues para ir allanando un poco el camino y no esperan hasta el último momento. Y eso previene de muchos problemas. Y luego incluso cuando ya estás en el proceso, los abogados, si somos mediadores, porque hay abogados de todo tipo, hay abogados, no, pero no porque hayas estudiado mediación, sino porque tu carácter es así, pues que somos más mediadores y más conciliadores y hay abogados que lo que hacen es meter más caña al asunto, especialmente en temas de familia. Entonces, si es un abogado o una abogada que realmente media y que realmente negocia con la otra parte, el problema, el conflicto puede resultar mucho más tenue, puede hacerse un mutuo acuerdo, puede quitarse muchísimo fuego al asunto, ¿no? E incluso en procesos de violencia también se puede quitar fuego al asunto. Entonces me parece importante también saber que los abogados no solamente estamos para dar caña, ¿no? Que hay veces que sí, porque claro, cuando vas a un juzgado y vas a un contencioso, pues bueno, a veces tienes que ir un poco a por todas. Luego también depende de cada uno las armas que utilice y la ética que tenga, ¿no? Y luego también te quería comentar otra cosita que has dicho que me pareció también importante, que es conveniente cuando te apoyas en otras personas que sean las adecuadas, como tú bien has dicho, porque hay veces que esas otras personas lo que hacen es que todavía te hunden más. O sea, empiezan, ay, pobrecita o pobrecito, ay, o el otro es un desgraciado, o la otra es una desgraciada, sácale el dinero, la casa, los hijos, no sé, ¿sabes? Y sobre todo en estos dos temas tan delicados que son las separaciones y los temas de violencia, todo el mundo sabe de todo y todo el mundo te da consejos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos consejos que te dan. O mi prima fue a un abogado y le... Hay que tener mucho cuidado, ser muy sensato y no dejarse influenciar por estas personas, porque muchas veces estas personas proyectan sus propias frustraciones en la persona que está pasando el conflicto, que está muy vulnerable. Entonces hay que saber apoyarse en quien te puede ayudar y si no te puede ayudar nadie, mejor te apoyas en ti mismo y en un profesional, si lo encuentras, bueno, porque si no, casi mejor que no. Y ya dichas estas dos cositas, te quería preguntar dos cositas. En relación a la culpa, has dicho que hay veces que hay culpa, digamos, con razón y que hay culpa sin razón. Pero yo te preguntaría a ti, ¿no es más conveniente en vez de la palabra culpa utilizar la palabra responsabilidad, que la has utilizado? Pero yo es que, por ejemplo, la palabra culpa no entra dentro de mi vocabulario y si alguna vez la digo enseguida, no, esto no lo he dicho yo. Porque me parece que la palabra culpa ya tiene ahí una connotación negativa que no debería, ¿no? O sea, para mí, es como más adecuado decir responsabilidad. ¿Cómo lo ves tú? Sí, la culpa, a ver, nosotros tenemos una imagen de la culpa muy negativa también porque tenemos digamos, un trasfondo religioso muy restrictivo en el que se nos ha inculcado mucho el tema de la culpa. Entonces, fijaos, ¿no? Hay oraciones, no sé si habéis oído alguna vez esa de por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, ¿no? Es que es tremendo, eso pesa muchísimo. Entonces, claro, tenemos esa connotación como la palabra de Dios. A veces hablar de Dios también, yo que trato temas espirituales, Dios a veces hay las personas oye, se echan para atrás como
pues bueno, llámale como quieras, el hecho es sentir que la culpa o la responsabilidad, si a ti te libera, si la responsabilidad te pone contento y la culpa te sienta mal, pues llámale responsabilidad. El hecho es saber definir que tanto una como la otra, si es de forma obsesiva, va a hacer daño. Si no se toma como una energía, como decía antes Alicia, ¿no? Que son energía en movimiento, si esa no se utiliza como una energía para aprender y para salir de ese bache, entonces se vuelve tóxica y hay que corregirla. Vale, o sea, digamos que es más el concepto, o sea, la definición que tú te des a ti mismo, ¿no? Exacto, Porque para mí culpa, exacto. desde luego, es negativo, responsabilidad Claro. no, pero a lo mejor otra persona para ella culpa es, no lo ve como yo, ¿no? Claro, puedes sentir culpa y yo creo que entendemos lo mismo, culpa y responsabilidad creo que quiere decir lo mismo porque lo estás viviendo desde su vertiente más positiva, de su vertiente más, digamos, adaptativa. Y eso Ujú, está bien. ujú. La culpa, podríamos, si quieres, pues sí, podríamos decir que la responsabilidad es la que es adaptativa y la emoción adaptativa y la culpa es la desadaptativa. También podría ser así. Sí. Vale, muy bien. Y la otra preguntita que te quería hacer, has comentado, bueno, pues el tema que yo también había dicho de que a veces los procesos son muy largos, la gente se desespera porque quiere tenerlo todo bajo control, ¿no? Y quiere saber, en 2 meses ya me he divorciado, en 2 meses ya la han condenado, en 2 meses... Y yo les digo, no, es que esto no es así. ¿Cómo se relaciona ese querer controlar el proceso, los tiempos, lo que dice el contrario, lo que dice el abogado del contrario, con la frustración? ¿Sabes? El exceso de control con la frustración. ¿Cómo se relaciona eso? Claro, fíjate que cuando la incertidumbre es una de las emociones más desagradables, es decir, el no saber qué es lo que va a pasar, esto no lo soportamos. Pero precisamente es por esa función adaptativa que yo comentaba al principio, es decir, al principio el hecho de poder controlar lo que sucedía nos garantizaba la vida y seguimos estando con esa idea en la cabeza de que necesitamos controlarlo porque nos va la vida en ello y eso no es así. Es decir, puede haber consecuencias peores o mejores, pero no necesitamos controlarlo todo. Cuando intentas controlarlo todo y hay tantísimas variables que escapan a nuestro control, eso inevitablemente nos lleva a la frustración. Claro, claro, que se puede aplicar a muchos ámbitos de la vida, ¿no? O sea, tú puedes ser responsable y controlar, entre comillas, lo tuyo, que tampoco, pero bueno, Exacto, pero el universo es lo del universo es del universo, ¿no? Como dice nuestro querido exacto, Sergio Fernández, déjale al universo lo que es del universo y tú dedícate a tus asuntos, ¿no? Aquí es que somos varios del club de IPP, de la tribu IPPera. Vale, Tony, pues muchas gracias. Ha sido una exposición maravillosa y gracias. vamos a pasar con Alicia. Adelante, Alicia. Sí. Has comentado hace un momentito, Mónica, cuando las mujeres tienen que enfrentar procesos judiciales de violencia de género, lo importante que es apoyarse pues en el sistema judicial, ¿no? En abogados y abogadas que te puedan ayudar a encajar y encauzar ese proceso, ¿no? Puedes tener más o menos suerte en la elección de abogados, en la elección del juzgado, si el juzgado no lo puedes elegir, es lo que te toca, y cómo enfrentes o afrontes esta situación tuya, parte puede depender pues, de las personas que te van a acompañar en ese proceso, pero hay una parte muy importante y es cómo tú estás personalmente, anímicamente, cómo tú estás para afrontar esa situación. Y aquí es cuando hablamos del tema de la autoestima y el tema de la resiliencia, que es por donde yo voy a tocar. La autoestima, coloquialmente la hablamos y cuando hablamos de ella nos referimos a esa valoración que hacemos de nosotras mismas y de nosotros, ese autojuzgarnos, tenemos la autoestima alta o baja y siempre asociamos que el nivel de nuestra autoestima tiene relación con las circunstancias externas por las que estamos viviendo, es decir, que depende de los demás. Por lo tanto, si las cosas van a nuestro favor, pues nuestra autoestima sube. Si las cosas nos van en contra, pues entonces nos sentimos con una autoestima baja, ¿no? Este es el concepto que solemos manejar.
Yo a esta forma de entender la autoestima la llamo pseudo-autoestima, porque el trabajo que hacemos los psicólogos va enfocada a la autoestima esencial, que es aquella autoestima que tiene un foco interno y que no depende de lo que nos está ocurriendo en el exterior. Este sería un poco el matiz, porque si la autoestima la dejamos en manos de los otros o en manos del sistema, en manos de lo que nos ocurre, pues siempre vamos a estar fluctuando en función de lo que nos está ocurriendo. Claro, el resultado del juicio, el resultado de esta denuncia, lo que me acaban de decir, lo que me acaba de pasar, pues estamos siempre como en un sin vivir. Los psicólogos lo que trabajamos es, independientemente de las circunstancias que tenemos en la mano, cómo fortalecer la autoestima personal, con qué herramientas, cómo vamos a hacer que esa persona esté en las mejores condiciones para que pueda afrontar el proceso judicial y tomar las mejores decisiones para ella y para su situación familiar, sus hijos, etc. Eso es en lo que nos estamos fijando a la hora de trabajar la autoestima. El mecanismo de trabajar la autoestima, claro, porque ¿cómo se trabaja la autoestima? La autoestima, que es un pensamiento, es una emoción, es una acción, es un resultado, es todo ello. Trabajamos con el modelo PEAR, que es pensamiento, emoción, acción, resultado, de tal manera que trabajamos en 4 partes. Trabajamos los pensamientos que nosotros, que las personas tenemos, la forma de pensar, nuestra mentalidad, qué ideas tenemos, qué creencias. Esas creencias nos están empoderando, no nos están empoderando, porque los pensamientos influyen en las emociones y los pensamientos y las emociones van a hacer, este pack va a hacer que tengamos unas acciones u otras y por lo tanto, consecuentemente, un resultado u otro. Por lo tanto, vamos a trabajar la parte cognitiva, mental y la parte emocional para tener los resultados en función de qué acciones y cómo vamos a afrontar las situaciones. Para ello, ¿cómo trabajamos? Pues trabajamos viendo también con el modelo DAFO qué fortalezas, qué debilidades, qué oportunidades tenemos, esa persona afronta para las fortalezas, tenerlas identificadas, ver qué parte tiene más débil para entonces reforzarlas y estar pendientes, ver qué oportunidades. Todo esto es lo que va a hacer que diseñemos un plan personalizado para cada persona. Esto no es el mismo café para todos, porque las personas somos distintas, cada uno venimos con un bagaje, con un background, y en función de ello lo que hacemos es diseñar un programa personalizado en la gestión emocional para que esta persona en concreto, ella y sus circunstancias, estén en las mejores condiciones. Eso es un poquito el tema de la autoestima. El tema de la resiliencia, que es una palabra, ¿verdad?, que parece un poquito complicada de pronunciar. Esta palabra proviene de la física y habla de que cuando un metal se estira, no se rompe, sino que, por ejemplo, un muelle lo podemos estirar, se deforma en ese estiramiento porque estamos ejerciendo una fuerza, y cuando dejamos de ejercer esa fuerza, el muelle recobra su situación inicial. Esto en psicología se recuperó esta palabra para hablar de la superación. Y resiliencia en psicología viene a ser un sinónimo de superación. Cómo superar situaciones complicadas, situaciones difíciles, problemáticas. ¿Cómo hacemos? Nos rompemos frente a esa situación
o somos capaces de recuperarnos y afrontarla, ¿no? Hay también otra forma de ver la resiliencia y es como el recargar la pila. El día a día nos va como descargando esa energía, nos va minando y tenemos que encontrar qué cosas nos recargan la energía. Identificar aquello que nos está absorbiendo y nos está bajando la energía y aquellas cosas que nos están recargando para de esa manera, de forma individual, ver qué cosas tenemos que tener cuidado. Como ha comentado antes Tony, este cuidado personal, la respiración, la meditación, pero también de forma individualizada, porque no a todos nos funciona lo mismo a la hora de cómo mis necesidades son cubiertas y cómo yo me siento bien. No todos nos sentimos bien haciendo lo mismo ni de la misma manera. Por lo tanto, vuelve otra vez a aparecer este programa individualizado que realizamos con cada persona para colocarla de un punto inicial en el que se encuentra a otro punto en el que puede tomar mejores decisiones para ella misma. Eso sería un poquito. Muchas gracias, Alicia. Pues sí, una de las cosas que yo había visto aquí es que tanto la autoestima como la resiliencia pueden estar en déficit o bien, ¿no? Equilibradas. Es decir, si están en déficit es cuando hay que trabajar sobre ellas y si están equilibradas, pues está fantástico, ¿no? O sea, son emociones que pueden ser tanto, digamos, positivas como negativas. ¿O cómo lo explicarías tú esto como profesional? Yo no hablo de emociones negativas ni positivas, Ajá. porque con la misma definición de emoción, siendo que es una energía en movimiento, simplemente puede haber un exceso de emoción y todos los excesos de emoción pueden ser no adaptativos porque todas las emociones tienen, como ha comentado antes Tony, tiene un para qué. Todas las emociones son adaptativas y tienen un sentido, pero ni el defecto de ellas ni el exceso son adecuadas. Entonces lo que hacemos es reequilibrarlas para que realmente sean adaptativas, sean funcionales y obtengamos el resultado que estamos deseando. ¿Y cómo podría ser, por ejemplo, una autoestima por exceso? Creerte que no necesitas a nadie para salir de una situación. Ya, o sea, un ego exacerbado, ¿no? No necesitas a nadie, tú te resuelves todo y claro, todos los demás están equivocados. Ya. ¿Y la resiliencia? ¿Cómo podría ser por exceso? No sé si hay exceso de resiliencia, porque la resiliencia es la superación y ya la superación te coloca en la situación que necesitas para poder, como la palabra dice, superar, para poder no pasar de ella, sino atenderla, recogerla, integrarla y seguir adelante en el camino. Claro. Sí, hay otra emoción. ¿Cuál es la...? No, pero yo creo, es que la estoy mezclando con otra emoción, pero da igual, da igual. Porque no, la empatía no, la empatía es... Ay, no sé cómo se llamaba esta otra emoción. Ah, la asertividad. Esa también me gusta mucho. O sea, la asertividad es como decir las cosas, poner límites, pero hacerlo de una manera equilibrada, tranquila, ¿no? También podría estar muy relacionada con la resiliencia, ¿no? Siempre respetando, la asertividad lo que hace es te respetas tú, porque manifiestas tu parecer, tu criterio, pero también respetas a la otra persona. Claro, y eso es súper importante, sobre todo para estos temas que estamos trabajando, ¿no? De familia. Saber comunicar sin gritar, ¿no? Y sin conflicto, pero poniendo límites. Muy bien, pues muchas gracias, Alicia. Pasamos ahora, si queréis, a formular preguntas a aquellas personas que queráis saber algo de lo que se está hablando aquí o algo de lo que no se haya hablado pero que podamos contestar. Pues podéis abriros el micro si queréis. Ahora mismo no tenemos nadie en el chat que haya preguntado o podéis preguntar por el chat si os sentís más cómodos.
levantaron la mano. Marina. Victoriano, vale, Victoriano. Adelante. A ver, Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. He A aprendido ti. bastante de lo que os he ido escuchando. Mi pregunta es, ¿cómo se puede conseguir que todos esas particularidades como la resiliencia, la capacidad de autoestima, todo eso, esté más implicado en el modo de vivir de cada uno de nosotros? O sea, yo lo que noto es que de todo eso apenas se habla y que entonces cuando nos pasan las cosas, pues solo nos queda eso, recurrir a buenos profesionales si los tenemos cerca. Entonces, mi pregunta iría por ahí. ¿Cómo veis vosotros que habría que hacer a nivel social o a nivel general para que la resiliencia, por ejemplo, fuera algo que se trabajase de manera permanente? Y la autoestima, por supuesto, y no digamos la formación para que cuando uno decide vivir con otra persona se prepare para evitar luego tener que recurrir a lo que habéis dicho. Ya está, gracias, esa era la pregunta. Gracias, Victoriano. Te contesto, Victoriano. Pues ojalá fuera una asignatura reglada, ¿no? Porque lo que vamos todos es como vamos aprendiendo por ensayo y error, ¿no? Hacemos una cosa, funciona, no funciona, y la vida lo que nos va haciendo es dar batacazos y vamos como los veleros, ¿no? De un sitio a otro, y cuando afrontamos luego situaciones judiciales complicadas, ahí es cuando nos damos cuenta de en qué nivel estamos, de qué resistencia tenemos frente a las adversidades. Y es cuando tomamos conciencia de si nuestro nivel es bajo, de si esto es una roca que nos cae y nos está demoliendo o podemos sujetarla. ¿Cómo hacerlo? Pues trabajando, claro, pero es que también es trabajar en valores. Yo lo entiendo como trabajar en valores, lo que no sé si es, no, es lo correcto, pero no sé si es lo popular. Lo popular quizás no es porque hay otras prioridades, ¿no? Pero trabajar en valores personales, en valores de confianza, en valores de integración, en valorar las cosas cómo las hacemos, sería trabajar en valores. Y como te comento, Victoriano, complicado en estos momentos porque ahora estamos con otro tipo de valores, ¿no? La competitividad, la competencia, el ser más, ¿no? Los estereotipos, el parecernos a... magnificamos unos ídolos y nos tenemos que parecer a ellos. Trabajamos muy poco la integración, pero son temas que cuanto más los trabajamos, mayor calidad de vida obtenemos y mayor calidad de felicidad también. No sé si te he contestado, Victoriano. Sí, muchas gracias por tu respuesta. Gracias a ti. Sí, además Victoriano está muy relacionado con la educación, ¿verdad? Entonces, todos estos temas de los valores, pues le interesan mucho. Mira, hablando de valores, yo quería preguntaros a los dos, porque hoy teníamos previsto hacer una sesión una dinámica de valores, pero bueno, hemos pensado que para esta primera masterclass iba a estar bien solamente con nuestra exposición y las preguntas. Pero ¿cómo se podría trabajar o cómo podríamos hacer para la próxima masterclass esta dinámica de valores? No sé si podéis contar un poquito, anticipar un poco para la próxima. ¿Y qué es lo que sacaríamos de esa dinámica? Bueno, pues contesto yo, si quieres, Alicia. Pues, a ver, los valores los tenemos todos. Es decir, es cierto que no somos conscientes de ellos, pero los tenemos todos y la mayoría de gente los tenemos muy integrados y nos funcionan muy bien. Lo que pasa es que somos totalmente inconscientes de que nos movemos por eso. Y de hecho, mucho malestar que sentimos es porque estamos transgrediendo nuestros valores o los estamos entendiendo mal. Entonces, a través de una dinámica, simplemente ya la haremos, pero sí que os puedo decir que
simplemente revisando los momentos más importantes de vuestra vida, tanto en los que han sido agradables como los que no lo han sido, ahí podréis ver si analizáis la situación, si analizáis cómo os comportasteis, qué hicisteis en esos momentos, veréis que pusisteis en juego o no recursos internos para superarla, y si no los pusisteis, pues evidentemente para sufrirlo. Entonces, si analizas exactamente esos recursos, seguramente vas a sacar tus fortalezas muy ligadas a tus valores. Y lo curioso es que cuando pones en juego tus valores, a lo mejor no sale la situación, no se desarrolla como tú querrías. Los resultados no son los que tú esperabas o los que tú desearías, pero estás tranquila o estás tranquilo porque has seguido tus valores. No importa tanto el resultado, que es lo que hemos estado hablando antes cuando presentamos el tema de las emociones, ¿no? De la frustración, que hay que focalizarse en el presente. Entonces, no es tanto el hecho de conseguir el resultado deseado, sino de vivir el proceso de una manera coherente con quien tú eres. Gracias, Tony. Bueno, pues no sé si hay alguna preguntita más, alguien que se anime o también que nos quiera contar su experiencia, si se ha sentido identificado o identificada con lo que se ha contado aquí en su proceso judicial, si alguna de las cosas que hemos contado. Ah, tenemos a Mónica. Adelante, Mónica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Buenas muchas tardes. gracias por vuestra presentación. La verdad que me ha parecido súper interesante. Yo quería preguntar qué pasos se suelen dar para que estas personas víctimas de violencia de género decidan emprender un trabajo, pues eso, de revisión de creencias para al final, pues eso, llegar a un buen acuerdo con la parte contraria o un buen juicio. Porque el paso primero, yo lo veo, vamos, suele ser complejo. Gracias. Hola, Mónica. ¿Te refieres a qué pasos tiene que dar la mujer para enfrentar la situación? No, que vosotros, el equipo, perdón un segundo que me suena el teléfono, vosotros el equipo, una vez que tenéis a una persona en esta situación, ¿qué intentáis hacer con esa persona para que ella o él, ella en este caso porque es de mujeres, esté dispuesta a dar ese paso de trabajo, vamos a trabajar la asertividad, la resiliencia, etcétera? ¿Qué hacéis? Lo primero que hacemos es detectar cómo está la persona y muchas veces es la propia mujer la que solicita y pide ayuda. ¿Por qué? Porque enfrentar una situación de un proceso judicial cuando tienes tus capacidades cognitivas y emocionales muy mermadas, todo te parece un mundo. No llegas a entender la situación porque no sabes cómo funciona, qué puedes esperar, emocionalmente estás muy, muy trabada, todo te hace llorar, te sientes con incapacidad de poder tomar decisiones y a la vez quieres estar fuerte porque sabes que tienes que sujetar muchas cosas. Si hay hijos, si hay vivienda, tienes que sujetar muchas cosas y querrías estar en las mejores condiciones mentales y emocionales para tomar las mejores decisiones, porque son decisiones, como comentaba antes Mónica, muy importantes, porque las cosas que se hacen, luego no podemos decir, pues es que ahora opino otra cosa. Lo que está hecho, y cuando hay una rúbrica del juez, ahí te puedes quedar. Entonces, son las mujeres las que piden ayuda, las que piden qué más, las que piden, te lanzan esa mano para que tú se la sujetes y le vayas y vas explicando no solamente el proceso judicial, sino cómo enfrentar en un juicio que esté igual el agresor a tu lado, cómo llevarlo. Vas haciendo un entrenamiento de control del estrés, de que vaya viendo y vaya percibiendo las situaciones de forma correcta, que tenga una percepción correcta de las situaciones, que no se embarulle, porque a veces todo queda entrelazado por las emociones tan fuertes, ¿no? Entonces, lo que vamos haciendo es ver cómo la persona está ejerciendo la situación, cómo va llevando la situación y le vamos apuntalando en aquellos momentos paso a paso de todo lo que tiene que hacer.
Así que no vamos a priori anticipando cosas, porque a veces no podemos saberlas, pero en la medida que va ejecutando cosas, está con el acompañamiento de que Mónica dice, pues ahora tenemos una situación X, tal, y se va a ver esta situación, se va a enfrentar tal, vamos a tener que resolver tal. La mujer, ¿cómo lo está viviendo? Lo está viviendo con serenidad, lo está viviendo con una angustia inmensa, lo está viviendo con incertidumbre, lo está viviendo mal. Hay que trabajar esos procesos dentro de la persona. Entonces es un acompañamiento del principio al final en todos los pasos. No es trabajar unos días y ahí te quedas, sino ahora ocurre esto, ahora hay que tomar esta decisión, ahora hay que tomar esta otra, ahora hay que hacer esta gestión. Es un acompañamiento en todo el proceso. Ahí está la intervención del psicólogo. Gracias. Gracias, Alicia. Yo te añadiría también que nosotros, como somos un equipo multidisciplinar, normalmente los que empezamos a intervenir con la... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel y llamo en nombre de Endesa, de la compañía eléctrica. Pregunto por Alberto Moreira. A ver, Isabel, vamos a silenciarla. Espera un momentito. Silenciada. Vale, pues eso. Entonces, normalmente la persona que primero interviene con, en este caso, una víctima de violencia, ¿no? Porque has preguntado por el tema concreto de violencia, ¿verdad? Has preguntado por eso, ¿no? Vale, pues es el abogado o la abogada. Entonces nosotros somos 6 abogados y abogadas. Cuando detectamos que esa persona lo está pasando mal y es, digamos, susceptible de un proceso psicológico para reparar esas emociones, ¿no? Se le dice, se le transmite, pues mira, yo creo que te vendría muy bien hablar con nuestros psicólogos en este caso, porque también en Jurismedia tenemos coaches y tenemos terapeutas, pero en este caso, como estamos hablando con los psicólogos, pues lo que haríamos sería, si la persona, digamos, vemos que es una digna candidata, ¿no? A un proceso psicológico, pues lo que hacemos es que se lo decimos, y entonces si nos dice, obviamente va a tomar la decisión esa persona. Sí, me parece bien, tal, pues entonces lo que hacemos es que o Tony o Alicia, dependiendo de un poco del tema que tenga, porque ya sabes que cada uno está especializado más en una cosa que en otra, ¿no? Entonces le llaman por teléfono y validan un poco la situación. Y si después de hablar por teléfono ven que tanto esa persona, esta mujer en concreto, como el psicólogo, ven que sí, que sería... que haría una buena, bueno, un buen trabajo, que sería susceptible de una intervención psicológica, pues entonces ya acuerdan las sesiones, el precio, etcétera. Pero siempre lo trabajamos de forma multidisciplinar, o sea, hablamos entre nosotros, los clientes autorizan a que entre nosotros nos podamos transmitir los datos y tal, para que realmente sea un trabajo en equipo y luego el abogado que está interviniendo con esa persona pues pueda también un poco trabajar desde ahí, ¿no? Desde ese proceso también psicológico que está la mujer teniendo. ¿Vale? De acuerdo, sí. Gracias. Bueno, pues ¿alguien más quiere hacer alguna preguntita? ¿Nos animáis? ¿Alguien que quiera comentar si se ha visto, digamos, reflejado en alguna cosa que se ha contado aquí? Bueno, pues no hay más preguntas entonces, señoría. Sí que me gustaría, al modo IPP, que pongáis por favor en el chat qué os habéis llevado de esta masterclass, qué habéis aprendido, bueno, en fin. Os damos, si queréis, 3 minutitos para que lo penséis y lo vais poniendo. O 5. A ver, que se vaya animando a alguien. Esos sí, peperos. Estamos ya cansados, ¿eh? Es que esta masterclass en el último día de mayo. Sí, total. Gracias, Analida. Aprendí que la emoción es energía en movimiento, dice Analida. Marina dice poner nombre a los sentimientos que se producen a lo largo del proceso.
Stargirl, muchas gracias, muy identificada, no puedo hablar mucho, tengo a los niños cerca. Bueno, no pasa nada, mira, está claro. Mónica dice, me han gustado mucho todas las intervenciones, pero sobre todo la de Alicia con su explicación clara de conceptos como emoción, resiliencia, etcétera. Me parece muy útil el trabajo que hacéis para las personas y lo que has comentado tú, Mónica, de decisiones que afectan al futuro. Es importante que alguien te lo diga muy claro. Sí, totalmente, Mónica. Que la resiliencia es recuperarse, dice Analida. Alicia dice, es un comienzo de entender el acompañamiento de las personas en los procesos judiciales de forma holística y no solo parcial. Sí, porque realmente yo considero que es muy necesario. Es muy necesario. Muchas personas que estáis aquí me conocéis como abogada y sabéis que siempre he pensado así, ¿no? Vosotros mismos me lo habéis dicho. Manuel Espósito nos dice, me ha gustado mucho como Alicia ha comentado con la etimología de emoción y la intro de Tony sobre nuestra evolución. Tengo que salir ya, pero os doy mi feedback en breve por el grupo. Gracias, gracias Manu. Te esperamos tu feedback. Vanessa nos dice, gracias por el tiempo que dedicáis a ayudar a la gente y enseñar los procesos por los que podemos pasar y me pareció interesante el trabajo interdisciplinario que lleváis a cabo. Adelante, muchas gracias Vanessa. Sí, la verdad que es muy bonito, muy enriquecedor porque todos aprendemos. Abogados, de psicólogos, psicólogos de terapeutas, de coaches, de tal, todos aprendemos de todos y es muy enriquecedor. Sobre todo eso, que todos tenemos un enfoque muy, muy humano y muy cercano, ¿no? De los procesos, tanto legales como psicológicos, como coaching, como terapias. Pensamos que lo primero es la persona. Bueno, pues entonces vamos a pasar ya, sin más, si ya no hay más preguntas, a presentar el bonus que tenía prometido. Vale, para las personas que os hayáis apuntado a la masterclass, tenemos una oferta que va a estar en vigor hasta el último día de junio, hasta el 30 de junio, que va a consistir en una rebaja si contratáis los servicios legales de cualquiera de los abogados que estamos en Jurismedia, que ya sabéis que entre todos abarcamos todas las ramas del derecho, y de los psicólogos. Tanto abogados como psicólogos vamos a ofrecer un 10% en cualquier producto que se contrate durante este mes y enviado desde vuestro correo electrónico. Y puede ser tanto para vosotros como para cualquier conocido que tengáis que esté queriendo entablar un proceso o psicológico o legal. ¿Vale? Este va a ser el bonus que vais a tener por haberos apuntado a esta masterclass. También os vamos a mandar el enlace de la grabación que colgaremos en YouTube en modo privado. Aunque luego iremos colgando fragmentitos en el modo abierto de nuestro canal de YouTube Jurismedia Holística y en nuestro Instagram Jurismedia Holística, pero en modo privado os vamos a mandar el enlace para que podáis acceder a la grabación completa, ¿vale? Por si hay alguna cosita que queráis volver a ver o enseñárselo a alguien o tomar apuntes, bueno, lo que sea. ¿Vale? Y pues si queréis seguirnos, queréis apuntaros a nuestra newsletter para que os vayamos mandando ofertas, talleres, publicaciones, vídeos que vayamos haciendo, pues os metéis en jurismedia.es y abajo del todo en la home tenéis una inscripción a la newsletter, ¿vale? Y nada más, que estamos muy contentos y muy contentas de que hayáis estado con nosotros. Muchas gracias. Esta ha sido nuestra primera masterclass, pero va a haber muchas más. Ya estamos preparando otra con Eva Manich, la abogada de Barcelona, que nos va a hablar de derecho sanitario, vacunas y testamento vital. Internamientos, bueno, en fin, todo el tema este de la sanidad tan importante que está ahora bastante al dente con la sentencia del Tribunal Constitucional, no sé si la conocéis, que ha quitado la autoridad a un tutor porque decía que lo estaba haciendo mal y que tenían que vacunarle porque el juez lo ha dicho así. Porque el tutor lo está haciendo mal. Todo allá. Y entonces Eva nos va a contar la importancia del testamento vital si no quieres que te pase esto. A mí me parece súper importante, súper importante. ¿Cuándo va a ser, Mónica? Pues hablamos el otro día y creemos que la vamos a hacer. Vamos a hacer primero una entrevista, como hice con Alicia y Tony, y después vamos a hacer la masterclass. Creemos que lo vamos a hacer en julio. O sea, la entrevista en julio y la masterclass probablemente en agosto.
porque para que nos encaje un poco las fechas y tal. Así que esperamos contar con vosotros otra vez. Muy bien, pues nada, ya sin más, nos vamos a despedir. Voy a dejar, espera, no cerrar todavía porque